y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Que en nuestras vidas también, hermano, aparecen tormentas en la vida. Gloria a Dios. Todos pasamos tormentas. Y había dicho la pregunta, pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas que vienen a nosotros? Gloria a Dios. Y siguiendo, hermano, ese pasaje, estamos estudiando el ministerio de Jesús en forma cronológica. Y ahí llegamos en el capítulo 5 de Marcos. Está en el libro de Marcos. Y también está en Mateo 8. Y está en Lucas 8 también, el mismo pasaje, con alguna diferencia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero les voy a contar ahora acerca de este pasaje. Porque hay alguna diferencia en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo y Lucas. Porque en Marcos y Lucas dice que fueron 2 endemoniados. Aleluya. Dice, fueron 2 que fueron poseídos por los demonios. O perdón, al revés. En Marcos y Lucas 2, perdón, en Mateo 2 y en Marcos y Lucas un hombre. O sea, aparece solamente uno. Esa es la diferencia. Podemos leer eso para corroborar. Dice, vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu endemoniado. Pero en Mateo dice que fueron 2. Dice Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Es el mismo pasaje, pero Mateo dice que fueron 2 y Marcos 1. Se cree que el 1 era más importante, por eso tocó ese del 1, que tenía ese demonio. Gloria a Dios. Y en esta mañana, hermano, queremos meditar este pasaje. Anoche le hice una pregunta que vamos a tocar en esta mañana en el nombre del Señor. Y quisiera orar con ustedes. Ahí sentado, hermano, quiero que incline su rostro. Quiero que abra tu corazón al Señor en esta mañana. Que el Señor pueda hablar a tu corazón. Al estudiar este pasaje nos enseña varios puntos muy importantes. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor. Nos reunimos en este día, domingo 7 de septiembre. Queremos escuchar tu palabra. Queremos adorarte, Dios. Queremos participar de la Santa Cena en este día. Espíritu Santo, que tú estés hablando a nuestro corazón. Señor, ministra, Señor, cada corazón. Tú conoces cada vida, Señor. Tú conoces, Señor, lo que ellos están enfrentando. Tal vez lucha, angustia, dificultades, desafíos en su vida. Oh Espíritu Santo, que tú estés hablándonos, Señor. Señor, todo perfecto, toda gracia, toda bendición viene de ti, oh Dios. Señor, que tu palabra en esta mañana sea como el bálsamo de Galaad, Señor, que sana heridas, Señor. Tu palabra, Señor, como fuego, Señor, que quema toda impureza, Señor. Tu palabra como río, Señor, que limpia. Oh, tu palabra también es como espada de 2 filos. Espíritu Santo, tú conoces cada corazón, cada vida. Señor, yo te pido que tú lo bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo bloqueo mental y damos libertad a ti, Espíritu Santo, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. La sanidad de un endemoniado gadareno es el título que trae
este pasaje. Gloria a Dios. La Biblia habla de la existencia de Satanás, porque hoy en día hay mucha gente que no cree, dice, el demonio no existe, dice. O quiere ignorar o no quiere creer, pero la Biblia dice que es real y que es nuestro adversario. Satanás es el adversario. La serpiente antigua, el acusador de nuestros hermanos, dice. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos. Gloria a Dios. No era tan lejos, o en aquel tiempo tal vez era lejos, como cerca de 5 kilómetros. 5 kilómetros de aquí a más o menos Huipé. Cuando yo era niño, el batallón era muy lejos. Ahora parece todo cerca, pero antes, 40, 50 años atrás, el batallón de frontera era lejos. No había camino para solamente por la ruta, se tenía que. La primera entrada era de ahí en Luz Bella. Pero ahora parece cerca, pero en aquel tiempo era más lejos. No, y más o menos para que ustedes puedan calcular en el barco como 5 kilómetros. Pero llegaron el Señor porque Jesús le había dicho: crucemos al otro lado. Pero cuando descendieron, dice, cuando Él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. No era una persona muy amigable que vino a su encuentro. No eran la gente de ahí, no eran las multitudes que siempre venían. Y vino a su encuentro no de una casa, voy a decirle de algo normal. Dice, vino a su encuentro de los sepulcros. Imagínense llegar a un lugar desconocido y alguien sale a tu encuentro del cementerio, de los sepulcros, dice. Un hombre con un espíritu inmundo. En otra versión dice, un endemoniado. Aleluya. Yo sé que hay algunos pastores que les encanta encontrar con endemoniado. A mí no me alegra tanto. No tengo miedo tampoco, pero no es decirle mi agrado tanto. Y vino este hombre endemoniado a Jesús, que tenía su morada en los sepulcros. Imagínense, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Un hombre, hermano, terrible. Dice en otro pasaje, estaba desnudo. Imagínense un hombre desnudo, me imagino en la película muestra, con cabello largo y con barba. Y con cara deformado también. Era un hombre horrible. El demonio que estaba ahí le atormentaba. En Mateo dice, hermano, que nadie podía pasar por aquel lugar, porque la gente tenía miedo de él. Nadie podía pasar, hermano. Yo me recuerdo que se contaba historia, hermano, de gente que en la antigüedad que pasaba frente a un cementerio y había movimiento. ¿Escucharon ustedes esas historias de antes? De nuestros padres, nuestros abuelos contaban. Y la gente tenía miedo, hermano, de pasar un cementerio. Yo me recuerdo que me fui a Guayaquil hace muchos años. Hacíamos un estudio. Y yo llegué de madrugada y tenía que ir caminando.
y medio tenía miedo, hermano. Y de repente me dieron al costado y había un cementerio ahí, al costado de la ruta. Y uno tiene un cierto miedo, temor. Hay gente que no quiere cruzar, hermano, por un cementerio. La gente de la campaña tiene muchas historias. Tal vez, no sé si son ilusiones, fantasías o son casos reales también. Pero dice la Biblia, hermano, que nadie podía pasar por el sepulcro porque había este endemoniado, hermano, que era peligroso. Causaba problemas porque le ataban con cadenas, pero nadie podía agarrarle. Imagínense, porque había no un demonio, miles de demonios. Está viendo una versión, dice ejército de demonios. La Reina Valera dice legión. Los demonios poseían a estos hombres, o sea, a este hombre. Le atormentaba. Y estaba imaginando, hermano, y pensando cómo es la vida de un hombre sin Cristo, sin Dios. Es muy susceptible, hermano, al demonio. Algo es muy claro, hermano, que los demonios buscan un cuerpo para poseer. Hay una parte que esto advierte cuando expulsa un demonio, dice el demonio se va y revuelve, dice. Y cuando ve la casa adornada, barrida y vacía, dice, va y toma 7 espíritus peores y entra en el hombre. Y su estado es peor que el primero, dice. Dice la Biblia, tenía su morada en los sepulcros. Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Estoy leyendo Marcos 5, verso 4. Y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. ¿Se recuerda aquella película de Hulk cuando se transformaba? Cuando yo era niño veía la película de Hulk, el original, y cuando él pasaba en aprietos se transformaba y tenía una fuerza que nadie podía atajarle. Y más o menos yo me imagino este endemoniado se transformaba tipo en Hulk, feroz, poderoso, y nadie podía atarle, atajarle. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Verso 5, imagínense esa vida miserable que lleva este hombre. Hoy en día, hermano, hay personas aún así que andan en la calle vagando día y noche. Lo que el demonio le manda a hacer, hermanos. Verso 6, pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No era ese hombre, hermano, eran los demonios que vinieron a arrodillarse ante Jesús, porque toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Aleluya. Los demonios sí reconocían a Jesús, hermanos. Los discípulos, hermanos, nadie, ni Pedro creía en Jesús como Dios. Pero este demonio sí le conocía a Jesús. Hay un pasaje muy interesante en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 y 15. Que Pablo habla, hermano, cómo Cristo derrotó al demonio en la cruz. Una muerte total y eterna. Públicamente lo exhibió y tribunal
triunfó sobre ellos en la cruz. Nuestro Jesús venció al demonio y tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Aleluya, en Cristo tú y yo somos invencibles. Aleluya, somos más poderosos. No hay que tener miedo, hermano. Si estás en Cristo, nadie puede tocarte. Aleluya, en la cruz el Señor nos dio la victoria total. Y vino este endemoniado, hermano, el demonio, dice, clamando a gran voz, dijo. No era el hombre natural, sino el demonio que clamó. Y dijo una verdad, hermanos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Mateo dice, viene a atormentarnos antes de tiempo, dice. Porque el demonio sabe, hermano, que en Apocalipsis 20 el Señor lo va a echar en el lago, aleluya, de fuego. Porque el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el Señor dice el verso 9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Somos muchos. Y este demonio, hermano, hacía la vida miserable de este hombre, de este pobre hombre. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Tal vez le suplicaba que lo dejase ahí. Hay lugares donde el demonio, hermano, quiere estar. Donde hay desorden, donde hay pecado, donde se derramó mucha sangre. Lugares oscuros donde el demonio quiere estar. Y en esa región, hermano, de Gadara, había mucho pecado, había mucha oscuridad, no había luz. Porque estos gadarenos, hermano, eran hijos de Jacob, descendientes de Gad, pero eran falsos judíos. No seguían, hermano, la ley de Dios. Eran rebeldes ellos. Ellos se olvidaron de Dios. Por eso, hermano, el demonio se había apoderado de esa región. Y hay lugares, hermano, donde el demonio quiere estar. Donde hay suciedad, donde hay desorden. Por eso, hermano, hasta nuestra casa tenemos que ordenar. Nuestra pieza tiene que estar bien arreglada, limpio. Porque el orden, la limpieza representa a Dios. Y las cosas sucias, desordenadas, hermano, trae, hermano, espíritu demoníaco, espíritu de miseria, de enfermedad. Por eso tenemos que cuidar, hermano, los mínimos detalles también. Y el demonio se apoderó de ese lugar, pero llegó Jesús, aleluya, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aleluya, porque donde Cristo pisa, viene el reino de Dios, los cielos se abren, hay libertad, hay bendición. Porque la luz verdadera era Cristo, es Cristo. Y dice el verso 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, una manada de cerdos o un grupo de cerdos, 2000, dice en otra versión, 2000 cerdos. Criaba cerdos.
¿Pero acaso los judíos comen carne de cerdo? ¿La ley permite comer carne de cerdo? Claro que no. Por eso dije, eran falsos judíos, no respetaban la ley de Dios. En vez de criar ovejas o ganado, criaban cerdos. Eran rebeldes. Ando como quiero, hago lo que quiero, y por eso el demonio estaba ahí. Porque estaban ellos. ¿Y de quién cree que era el dueño de esos cerdos? Un judío. Y criaba y no comía, ¿o qué hacía? Claro que comía y vendía. Dice, a mí no me importa la ley, a mí me importa el dinero, tal vez dijo él. Entonces el demonio, donde hay desobediencia, donde hay rebeldía, el demonio quiere estar. Y los demonios le rogaron. Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso. No le dijo que entraran, y le dio permiso, dice la Biblia. Y este hecho ilustra, hermano, un principio que ya les dije. Los demonios desean habitar en personas y animales. Ellos no tienen cuerpo físico y ellos buscan lugar. Imagínense, nuestros autos están todos afuera y viene alguien que quiere robar y trata de entrar y está llaveado, todo está llaveado, pero uno está con la puerta sin llavear y va a abrir. Y así pasa también con nosotros. Si hay puertas abiertas, ellos entran, porque Él es el ladrón. Verso 13, le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Imagínense, hermano, 2000 cerdos. No sé cuánto está un cerdo, pero me imagino que mínimo 500,000. 2000 por 500,000 es 1,000,000,000. $130,000. Mucha plata, hermano, para aquel tiempo. Como $130,000. Dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dice, y los que apacentaban los cerdos vieron lo que pasó. Y ellos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Algo pasó. Vino un hombre diferente, vino Jesús y expulsó a los demonios. Y los demonios entraron en el cerdo y los cerdos se cayeron en el mar y se ahogaron. Y se fue toda la inversión de este judío. Y salieron toda la gente, los dueños, y vienen a Jesús. El verso 15, ellos vienen a Jesús. Y ven al atormentado del demonio, o lo que había sido atormentado del demonio, porque todo le conocía. Anteriormente en Pedro Juan había un mendigo, se le conocía como mariscal.
No sé si le conocen la línea, y toda la ciudad le conocía. Y más o menos este endemoniado era así conocido, toda la ciudad le conocía. Y vinieron la gente y le encontró totalmente cambiado, ya se fue ese rostro enojado. Ahora está calmo, está en paz, en su cabal juicio, está cuerdo, está sobrio, está decente. Dice, sentado y vestido en su juicio cabal. Y la gente tuvo miedo. La gente tenía miedo cuando estaba endemoniado, y ahora está libre y también está con miedo. O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? Verso 16, le contaron lo que habían visto. Ellos le contaron, nosotros vimos que Jesús vino y este endemoniado corrió, se postró ante Jesús, y Jesús expulsó los demonios y entró en los cerdos, y los cerdos se murieron ahogados. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Gloria a Dios, qué tremendo Jesús, necesitamos hacer mucho de vos. ¿Sabe qué le dijeron? Te rogamos que te vayas de nosotros. En otra palabra, no te queremos acá. El verso 17 dice, y comenzaron a rogarlo que se fuera de sus contornos. Ellos prefirieron los cerdos que a Jesús. Prefirieron las tinieblas que la luz. Hermano, ¿y cómo el Señor puede obrar en una comunidad así? Una comunidad que no cree, que no busca, que no ama. Hace poco un profeta vino, hermano, acá en Pedro Juan, y dijo una palabra muy interesante, hermano. Y él dice así: Dios dice que va a bendecir Pedro Juan Caballero, porque desde hace mucho la iglesia está orando, y Dios va a visitar esta tierra. Aleluya. Dios va a visitar la tierra, hermano, y Dios va a llenar, hermano, va a visitar tu familia, Dios va a visitar los barrios, Dios va a visitar la iglesia, Dios va a visitarte a ti, hermano. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Pero acá los gadarenos dijeron: Señor, te rogamos que te vayas. Estábamos bien con los endemoniados. Yo sé que mucha gente tenía miedo, pero preferimos que ellos estén aquí, nuestro cerdo acá. Dice, al entrar en la barca, verso 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Dice Jesús: ahora soy libre, quiero irme contigo, Jesús. El verso 19, hermano, escucha, este es muy interesante, hermano. Es todo un tema, hermano, que solamente voy a citar. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, escucha lo que le dice el Señor: vete a tu casa. El verso 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya. Te vas a ir y vas a ser testigo de mí. Vas a contar tu testimonio. En otras palabras, te vas y vas a contar tu testimonio de lo que Dios hizo contigo, cómo el Señor te libertó, hermano. Y ese es el mensaje más poderoso, tu testimonio. A lo que tú estás viviendo, ese es el mensaje más poderoso. Cómo Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Y sabe qué pasó en el verso 20? Este hombre, que era endemoniado, hermano, por legiones de demonios, se convirtió en un gran evangelista. Se convirtió en un gran evangelista, hermano. Dice, y se fue y comenzó a publicar, a proclamar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades.
En 10 ciudades se fue a anunciar. Dice cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Aleluya. Puedo seguir hablando muchas cosas de este hombre, pero quiero entrar en otro punto, hermano, más específica para nosotros, más específico para nosotros. La pregunta, y quiero que presten mucha atención, hermanos. La brujería, la hechicería, la magia negra, el vudú, las maldiciones, ¿pueden tocar o hacer daño a un cristiano? Esa es la pregunta. ¿Pueden tocar o hacerle daño a un cristiano? La respuesta no es sencilla, es compleja. Pero depende. ¿Por qué? ¿Qué clase de cristiano es? La Biblia habla, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Un cristiano nacido del nuevo, del agua y del espíritu, que está arrepentido de sus pecados, vive en santidad, vive en obediencia. Escucha, hermano, un caso, una ilustración quiero dar. Imagina un hechicero. Escucha, un hechicero, un feiticero. Un hechicero quiere lanzar hechizo o maldición sobre dos tipos de cristianos. Sobre dos tipos de cristianos. El primer cristiano es un hombre temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, vive en santidad, lee su Biblia, ora, se congrega, vive en obediencia a Jesús y su palabra. Ese es uno. El segundo cristiano, el otro, es un cristiano tibio, mundano, escucha música no cristiana, ve películas de terror, de violencia, no se viste con santidad, nunca lee su Biblia, casi no ora, se va en la fiesta, toma bebida alcohólica o tiene algún vicio, un cristiano carnal, y además tiene puerta abierta, tiene anatemas en su casa. La brujería puede tocar a este segundo, hermanos, porque es un cristiano tibio. Porque los demonios se aprovechan del derecho legal que el ser humano le da a ellos. Habíamos hablado, hermano, de lo que entran en la cárcel los traficantes. Y si ese hombre se convierte de verdad y es sincero con Dios y se entrega al demonio, no le puede tocar. Pero si sale afuera y no es sincero con Dios y quiere llevar una doble vida, el diablo le lleva. Y así pasa, hermano, le lleva. Porque el diablo ya no puede, le lleva. Porque ellos tienen derecho legal que el ser humano le da a ellos por pecar. Y así el diablo puede, hermano, golpear a esa persona. Porque la Biblia dice en Juan 10, el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Y un hechicero, un brujo, un satanista puede, hermano, lanzar hechizos que trae enfermedad, trae crisis económica, trae divorcio, trae pelea, trae ira, trae
Pero si un hechicero, brujo o satanista se enfrenta a un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, no le puede tocar. Porque el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová campa alrededor de lo que le teme y lo defiende. Hay ángeles a favor de ti, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Porque ellos tienen jurisdicción legal sobre los malditos, sobre los desobedientes, pero no pueden tocar a un hijo de Dios, a menos, hermano, que ya hemos dicho, hermanos, tiene una puerta abierta, tiene rencor, tiene ira, tiene falta de perdón en su corazón. Ahí el diablo se aprovecha. Pero, hermano, no es para ignorar. Pablo dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El demonio puede, hermano, tratar de destruirte si no estás